video de Karen y perdonen porque no lo pudo subir, pero es que Karen se enfermó. Sí, se enfermó muy feo, hasta no pudo grabar su tutorial, así que ella me pidió de favor que yo grabara el tutorial que ella les iba a enseñar a hacer. De hecho, ella compró todo lo que iba a necesitar para este tutorial y hasta me dijo, tienes que hacerlo así, de tal manera para que yo se los pueda enseñar a ustedes. Son 8 ideas en un video y no solo son de cocina, sino también de manualidades. Fue algo como... wow, en verdad me encanta cómo combinar todas esas cosas. Y estas ideas son perfectas para Halloween y Día de Muertos. Y vamos a ver cómo hacer. Para la primera idea vamos a hacer unos ojos de monstruo. Y para ello vamos a necesitar galletas de chocolate, gel comestible del color que quieres que sean tus ojos, chocolates en forma de perla negra y escoge una mermelada del sabor que quieras, pero que sea de color rojo. Ahora separamos las galletas por la mitad, dejando un lado con el relleno blanco y el otro que no tiene nada no los podemos comer. Con el gel vamos a hacer los ojos de esta manera y en el centro vamos a poner nuestro chocolatito simulando la pupila del ojo. Y ahora con la mermelada roja y un palillo vamos a hacer las venitas del ojo y a tratar de que se vean lo más real posible. Y listo, así nos quedan estos bocadillos de ojos de monstruo. La segunda idea son las boquitas que me encantaron y de verdad se ven deliciosas, y para hacerlas vamos a necesitar galletas de chispas de chocolate, bombones miniatura de preferencia que sean blancos, betún de color blanco para que podamos pintarlo con colorante rojo. Voy a empezar cortando todas mis galletas a la mitad. Ya que las haya cortado, ahora voy a pintar mi betún con el colorante rojo y cuando haya terminado vamos a untárselas a las galletas. Esto nos servirá para sostener los bombones simulando los dientes de la boca. Y listo, así de fácil es esta idea de unos bocadillos en forma de boquitas. La tercera idea que vamos a hacer son unas bebidas con ojos flotantes y lo que vamos a necesitar para hacerlas van a ser unos rábanos, aceitunas negras, un refresco o soda que sea transparente para que se pueda ver el ojo y un vaso o copa. Vamos a tomar nuestro rábano bien lavado y desinfectado y con un cuchillo vamos a cortar las colitas de los extremos. Vamos a tomar uno de los extremos para empezar a hacer las venitas de los ojos de esta manera. No te preocupes si no te quedan perfectas, lo importante es que se vean todas las venitas diferentes para que se vea más real el ojo. Ahora vamos a cortar la colita de la aceituna de esta manera. Después vamos a hacer en uno de los extremos del ojo un hoyito para que pueda entrar el cachito de aceituna que acabamos de cortar. Y con un cachito de palillo lo vamos a sostener para que no se nos caiga. Y para finalizar vamos a poner en un vaso o en una copa nuestro ojo y la soda que hayamos elegido. Y listo, así nos queda esta bebida de ojos flotantes. La bebida no va a saber salada porque le pusimos refresco. Para la cuarta idea son unos fantasmitas súper deliciosos y muy fáciles de hacer. Para hacerlos vamos a necesitar unos pastelitos rellenos del sabor que más te guste, chocolate blanco o betún por si no encuentras el chocolate, y chispas de chocolate. Vamos a empezar cortando los pastelitos por la mitad y los vamos a parar dejando la parte del relleno abajo. Ahora vamos a derretir el chocolate blanco en el microondas en periodos de 15 segundos hasta que se derrita. Ya que se terminó de derretir, ahora vamos a bañar nuestros pastelitos de chocolate para que queden totalmente cubiertos. Y si en unas partes todavía se ve el pastelito, con una palita o cuchillito te puedes apoyar para cubrir todos los hoyitos del fantasmita. Para terminar vamos a ponerle ojitos con las chispas de chocolate y listo, así nos quedan estos deliciosos fantasmitas. La quinta idea son unos deliciosos dulceros de chocolate en forma de calabaza. Para hacerlos vamos a necesitar chocolate naranja o puedes utilizar chocolate blanco y con colorante pintarlo de color naranja. Chocolate oscuro, yo solo tenía chispas de chocolate, pero tú puedes utilizar el que encuentres. Globos pequeñitos y dulces del sabor que más te gusten. Pueden ser paletas, chicles, gomitas o chocolate. Lo primero que vamos a hacer es inflar todos nuestros globitos. Ten mucha paciencia en inflarlos porque a mí me costó un poquito de trabajo. Después vamos a derretir nuestro chocolate naranja en el microondas en periodos de 15 segundos hasta que se derrita. Ya que esté listo, ahora vamos a tomar un globo y lo vamos a sumergir
hasta la mitad en el chocolate naranja. Lo vamos a sacar y le vamos a quitar el exceso de chocolate. Después lo vamos a colocar en una charola con papel encerado para que cuando se seque el chocolate lo podamos despegar con facilidad. Ya que el chocolate esté duro, lo vamos a despegar del papel encerado y con un cuchillo o tijeras vamos a desinflar el globo con mucho cuidado para que no se nos rompa nuestra calabaza. Ahora vamos a derretir el chocolate oscuro en el microondas y cuando esté bien derretido lo vamos a pasar a una bolsita o manga pastelera. Y vamos a cortar la puntita de la bolsa para hacer los ojos y la boca de la calabaza. Ya que hayamos terminado, vamos a dejar que se seque. Ahora es tiempo de rellenar las calabazas con tus dulces favoritos. En este caso a mí me encantan los chocolates. Y listo, así nos quedan estas calabazas de chocolates rellenas de dulces. La sexta idea es muy rica y muy fácil de hacer. Vamos a necesitar salchichas, catsup o salsa de tomate y almendras rebanadas. Lo primero que vamos a hacer es cortar las salchichas a la mitad y vamos a hacerles 3 cortaditas no tan profundas en ambos extremos de las salchichas, de un lado dejando un espacio de 1 centímetro de esta manera. Ya que haya terminado voy a meterlas al microondas aproximadamente 1 minuto. Y para la presentación puedes poner los dedos en una cama de cápsulas simulando que es la sangre de los dedos cortados de zombie. Ahora voy a cortar el centímetro de espacio que dejé en uno de los extremos de manera que se vea rebanado. Y ahí mismo voy a colocarle una almendra fileteada para que se vea que es la uña del dedo zombie. De verdad, esta es una idea de mis favoritas. La séptima idea es una manualidad muy fácil de hacer y de conseguir. Vamos a necesitar frascos o vasos de vidrio que ya no uses, agua, aceite del que usamos para cocinar, mechitas con alguna figura, estas las puedes encontrar en una tienda de velas o en una tienda de manualidades, y los colorantes que quieras. Lo primero que vamos a hacer es llenar nuestro vaso o frasco de agua. Vamos a pintar el agua con colorante. Yo la pinté de colores de Halloween, pero tú puedes pintar el agua del color que quieras. Ahora vamos a vertir en nuestro frasco un poco de aceite hasta que se llene totalmente. Y para finalizar vamos a poner nuestra mechita hasta arriba. Y listo, así tenemos una vela flotante. Ya vieron que es muy fácil de hacer. En verdad esta manualidad es muy fácil de hacer. Para la última idea y mi favorita son unas velas sangrientas. Vamos a necesitar una veladora blanca del tamaño que quieras, una crayola o vela de color rojo y un encendedor. Te recomiendo que sea un encendedor de cocina, el que es larguito para que no te quemes como yo. Lo primero que vamos a hacer es cubrir con aluminio la superficie donde vamos a poner las veladoras para no manchar de cera. Después con el encendedor y la crayola o la vela vamos a derretirla de manera que las gotas de cera caigan en las veladoras dando un efecto de sangre. Procura que las gotas caigan en la orilla de las veladoras y no en el centro, porque si no tu veladora no encenderá bien. Y listo, así nos quedan estas veladoras sangrientas. Estas 8 ideas las puedes ocupar para hacérselas a tu familia o en una reunión para tus amigos. Me encantaría que me comentaran aquí abajo cuál de estas ideas fue su favorita. La número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. La verdad, yo me quedo con los dedos zombies y también me quedo con las velas ensangrentadas. Aparte de que me costó un poquito de trabajo porque me quemé un poquito, porque no sé usar muy bien el encendedor. Aparte yo les recomiendo que utilicen un encendedor larguito para que no tengan ningún problema. Me encantaría recibir todas sus fotografías de las ideas que les enseñé a hacer, pero me gustaría más que si no las mandan por Twitter, Facebook o Instagram, me etiqueten a mí, pero también etiqueten a Karen porque fueron las ideas de Karen. Yo no me voy a llevar el crédito de este tutorial, simplemente yo lo llevé a cabo y de verdad me fascinó y lo volveré a hacer las veces que sea. Y nos vemos en el siguiente video. Y una cosa, tengo una sorpresa para el siguiente video para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Pedrizo! ¡Los amo! ¡Anita! ¡Ay, bonita! Ya terminé de hacer tus tutoriales. ¿Todos? Sí, mira. Saluda a los polinesios. Oh, no, polinesios, no. Gracias, güera.